DIASA, aprendizajes que transforman. Espacio informativo de educación y entretenimiento psicoterapéutico sobre temas de la vida, para comprender que se puede vivir diferente y con mayor bienestar. Moi la carabine, ça me dit je vous ai là, ma poitrine, je m'incline, je vous fais signe, je vous dis la catch, 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 que donc, la catch, 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 que dit, la catch, 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 que donc, la catch, 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 que dit. Los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sé el cielo azul. Yo para que no me asuste en el mar. Yo canto para los que no tienen pan. Yo canto para que respeten la flor. Yo canto para que el mundo sea feliz. Yo canto para no escuchar el cañón. Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Canto porque sea verde el jardín, y yo para que no me apaguen el sol. Canto por el que no sabe escribir, y yo por el que escribe versos de amor. Yo canto para que se escuche mi voz, y yo para... Hola, buenos días, muy buenos, bellos y hermosos días en este martes, en esta linda mañana soleada, regresando de las vacaciones, ¿verdad? Buenos días, sí, Marce. Buenos días, amiga. Estamos con ustedes, somos DIASA, Terapia Familiar Sistémica y Constelaciones. Y bueno, esta mañana tenemos un tema muy bonito, por eso es que iniciamos con José Luis Perales, esta canción que se llama Que canten los niños. Así es. Creo que es por ahí de los 90, ¿verdad, Marce? Sí, así es. Mira, de pronto, el dato curioso para hacer el programa es que cómo elegir la canción, y sí, resulta que nos vamos a las canciones de nuestra infancia que ya no aplican en esta época. Así y entonces del ratón vaquero, nos vamos a Pokémon o a Pepa, ¿no? Porque nomás, pues ya sabe cómo es esta cosa. Uno recuerda lo que está en uno, finalmente, así ¿no? es, Como tu así referente. Y Marce decía, oye, si ponemos a Cricri, dije, no, nos van a cambiar de estación. Mejor pues intentamos como poner algo lindo ahí que esperemos les guste, porque tiene que ver con el programa de hoy, que tiene por título como La infancia en el álbum de nuestra vida. Hoy queremos hablar justamente de ¿por qué es tan importante y tan valioso mirar a nuestros niños y a nuestras niñas? Sí, fíjate, aludiendo a esto que decías tú, el nombre del programa, que la infancia es parte del álbum de la vida. Finalmente, cuando tú abres un álbum, vas mirando épocas, vas mirando tiempos, y la infancia para muchos es un referente de felicidad, de alegría, de juego, y para otros no tanto.
poquito, ¿no? Pero la mayoría sustancialmente tendría que tener esas características, ¿no? De alegría, de juego, de risas, de disfrute, porque los papás tendríamos que estar dispuestos para niños y niñas y hacerles que esa etapa de la vida pudiera ser así, pero no siempre lo es, ¿no? Y pasa, y finalmente hoy como la intención importante es como compartirlo tanto para los que ya pasamos esa etapa y poder evocar, retomar elementos muy importantes de cuando fuimos niños y por qué es importante tener muy claro eso que recibimos cuando fuimos niños y niñas. Y por otro lado, quienes están pensando en ser papás y mamás, pues oiga, nunca está de más prepararnos un poquito, ¿sabe? Porque es cierto, no nacemos siendo papás o mamás, nacemos con la capacidad y la posibilidad biológica. Así es. Y hoy de lo que vamos a hablar es justamente de que en la infancia hay algo bien importante que se debe cubrir, que son las necesidades emocionales de los niños. ¿Y sabe por qué? Primero porque cuando nacemos somos de las especies en el planeta que nacemos más inmaduras. Y más vulnerables. Así es, sí, por lo chiquititos que somos. Por lo chiquititos y por la dependencia, porque el ciclo de vida está en la alimentación, el llanto y el sueño. Por ejemplo, sí. ¿No? Eso es como las tres parámetros de la infancia y del recién nacido rotundan en estos tres, y para que se dé estos tres dependen totalmente de un adulto. Sí. Y el otro sentido que tenemos hoy de lo que queremos transmitirles es que la infancia, ¿no? Desde el nacimiento hasta, digamos, los 11, 12 años, tiene sus características muy particulares. O sea, abogamos mucho por mirar que los niños tienen en las distintas etapas de su desarrollo características, respuestas y sobre todo necesidades que son muy valiosas de mirar por quienes están a cargo de ellos, quienes los cuidan, y que puedan estas ser proporcionadas, ¿no? Eso es muy importante. O sea, los niños y las niñas no son adultos en chiquito, no son minimis, no son ¿qué más no son? ¿No? Como esta idea que a veces tenemos de si entiende re bien. Lo que pasa es que es mañoso o mañosa, ¿no? Como estas frases de que de estos niños a quienes los colocamos en un lugar de cuidar, ayudar y estar incluso a veces hasta el pendiente en la familia, cuando ellos son niños y en un orden amoroso, a los niños se les cuida, se les acompaña, se les da, se les provee, se les guía. Entonces, hoy vamos a platicar un poquito eso, lo decíamos hace un rato. Fíjense, los niños fueron considerados como tal, en este sentido de mirarlos con sus características y con las condiciones propias de su desarrollo hasta 1900. Entonces, realmente tenemos muy poco tiempo, digamos, como humanidad, respetando y entendiendo qué son los niños y las niñas, ¿no? O sea, quiénes son y cómo son y qué necesitan para que en la medida de lo posible su desarrollo emocional pues sea como rico, sea amoroso, y esto favorezca en ellos condiciones de vida pues buenas, ¿no? Sí, fíjate, a esto que dices, muchas veces los padres, conforme vivimos nuestra infancia, también somos papás, influye en cómo somos papás. Entonces, de pronto, estas historias que tenemos de infancia, donde pudiera estar como un tema ahí de abandono, un tema de como de resiliencia ahí, como temas ahí fuertes, pues hacen que nuestros hijos, o más bien muchas veces queremos que nuestros hijos resuelvan o vayan resolviendo los retos de su infancia como nosotros lo fuimos resolviendo. Claro. Sin embargo, es otra temporalidad, es otro contexto y hay otras influencias que a nosotras como adultas, a nosotras y a nosotros como adultas, nos hicieron que resolvieran de determinada manera. Y hoy por hoy los chavos, los niños y niñas están resolviendo de distinta manera por esta condición
visión de temporalidad y contexto. Sí, exacto, y esto es importante entenderlo. Lo que fue, como fue, pues así fue. Así es. En ese momento era la manera como se conocía o como se entendía que se podía hacer, pero hoy, comprobado, estudiado, revisado, hay otras maneras en las que podemos, en ese sentido, brindar a los niños otra calidad de vida. Ahora, bien importante, fíjese, piense por un momento, hay que pensar por un momento, que en la crianza de mis hijas o mis hijos, ¿qué es lo que me cuesta más trabajo hacer o dar, ¿no? A lo mejor me cuesta más trabajo jugar, contener, apapachar, poner límites, relacionarme, brindar confianza, acompañarlos en su curiosidad. O sea, ¿qué te cuesta más trabajo? Y ahora pregúntate, ¿qué de esto tienes relación, antes que lo veas en tus hijos o en tus hijas, tienes relación con tu historia? Así es, fíjate cómo en la premura de la cotidianidad de hoy, ¿no? Y en las exigencias a las demandas del día de hoy, estamos tan atareadas y tan atareados que poco nos detenemos a esto que es sustancial, que tiene que ver con acompañar y jugar, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos que los niños y las niñas que están con nosotros o que están a nuestro cargo, hacemos y qué habilidades tenemos para hacer que esta etapa de su álbum de la vida sea una etapa recordada con felicidad, ¿no? Pero estas exigencias que te comentaba, poco nos hace detenernos y estamos tan agobiadas, de pronto más mujeres, por este estilo que aún conservamos, que las mujeres estamos más a cargo de la crianza, que ahora es menos, porque los papás se involucran un poco menos. No, un poco más. Un poco más, perdón. Se involucran un poco más. Agobio hace que desde la tecnología que hoy tenemos a la mano podamos transferir nuestra creatividad y nuestro acompañar, se lo transferimos a un aparato y entonces hacemos que el aparato haga de acompañante para que juegue, para que se distraiga, y se hace una relación como muy monóloga, ¿no? O muy mono, no sé si así de llamarlo. Muy como evadiendo un poco el tema del contacto, ¿no? Y que fíjate cómo de pronto estas formas de acompañar a los niños a través de los aparatos como la tableta, como el teléfono, como, ¿no? Corta en los niños habilidades sociales, ¿no? Entonces son niños que de pronto les cuesta trabajo establecer una comunicación, una nueva relación con otros niños, ¿no? No saben cómo iniciar una conversación, cómo interactuar, ¿no? Cómo interactuar, cómo resolver algunos problemas, y eso es lo que hoy por hoy está como más dominante en la infancia. Y la otra creo que es también como papás y mamás hacernos más conscientes, ¿no? Es hacernos conscientes de que lo más importante, y yo lo creo así sin lugar a dudas, es aprender la mejor manera de tratar a un hijo o una hija, ¿no? ¿Cuál puede ser la mejor manera de tratarlo y de atender sus necesidades emocionales? La vamos a cajetear, fíjese que sí, ¿no? Sí. O sea, no creo que estamos aquí así de, ay, nosotras las supermamas del mundo aquí, que fregonas, ay, no, viera, las pachamamas del universo universal, para nada, fíjese, para nada. Hemos aprendido también de este ejercicio de la maternidad, quizás, y creo que Marce no me coincidirá conmigo, a través de mirarnos a nosotras mismas, de tomar mayor conciencia en nuestra historia de aquellos temas, de aquellas cuestiones que quedaron inconclusas, ¿cierto? Porque fíjense que cuando parimos hijos, bueno, usted no tiene idea lo que se nos destapa, ¿no? Sí. Aparte del canal vaginal para que salga el chamaco, desde el mismo o de la parto, panza, ¿no? Sí. O sea, se abren tantas cosas. Entonces, uno es papá o mamá de entrada con aquello que traemos desde nuestra propia crianza, ¿no? O sea, cómo me sentí criada por mi papá y por mi mamá, ¿no? Me sentí amada, pero al mismo tiempo muy exigida, o me sentí no mirada, o sea, ¿cómo me sentí? Porque fíjese, cuando llegan los hijos o las hijas a nuestra vida,
todo eso se va a manifestar. Entonces, hoy los invitamos a eso, ¿no? Como lo que vamos a sugerir es para eso, para tomar conciencia de que podemos tratar mejor a nuestros niños. Vivimos un tiempo verdaderamente bastante pesado, Marce, ¿no? Sí, bastante fuerte. Este mes en la formación en constelaciones sistémicas tuvimos la presencia de un maestro, un fabuloso maestro, el maestro Stefan Nierim, que nos hablaba justamente de la importancia de mantener en la medida de lo posible la ingenuidad de nuestros niños, y para eso debemos cuidarlos de los bombardeos de información que hoy tenemos, ¿cierto? De violencia sexuales y demás. O sea, debemos cuidar sus oídos, sus ojitos, o sea, qué cosas les estamos dando, ¿no? Entonces tratémoslos con cuidado, y hoy pues vamos a platicar un poquito de qué cositas podemos hacer para tratarlos con cuidado. Así es. Y fíjate cómo en ese sentido hay muchos autores que pueden dividir la infancia en estadios, en etapas, etcétera, pero que estos autores y estos estudiosos hicieron estas teorías a partir de la observación de cómo los niños estaban en ciertos momentos, en ciertas etapas y en ciertos contextos. Así es. Que estas formas de ver a la infancia por etapas obedece al puro desarrollo físico, biológico, psicológico y social, y que no estaba tan influido como con toda esta información que hoy están abordando. Entonces, tratemos de que esa infancia pueda conservarse en esa medida que decías tú. Exacto, sí. ¿No? O sea, no cuidemos mucho este tema a veces de pronto de, pues los niños tienen que vivir con lo que, ¿no? Con lo que hay. De por sí vamos a vivir con lo que hay. Como niños, dice Marianne Frank, una pedagoga sistémica, pues no nos queda de otra, fíjate, ¿no? O sea, Bert Hellinger lo decía en esta frase de tomamos la vida al precio que les costó a nuestros padres y que nos va a costar a nosotros. Así es. Pero eso no significa que le pongamos extras de desgracia, sufrimiento, maltrato, abuso, cuando eso puede ser evitado, ¿no? Tomando conciencia de nosotros, ¿no? Así es. Y tomando conciencia, fíjense, la primera cosa que me gustaría hoy que compartiéramos es que la primera necesidad emocional, sin lugar a dudas, cuando llegamos a este mundo, es la de sentirnos vinculados, que se vinculen a nosotros, una necesidad de simbiosis, ¿sí? De ser cuidado, es trascendental para la vida, ¿sí? Esa es como la importancia, como cuando llegamos a este planeta, digamos. Así es, ¿no? así es. Y en ese sentido, bueno, pues vamos a empezar a hablar de la relación que tiene el pequeño, la pequeña con su madre, porque ahí empieza el asunto, ¿no? Así es. Pero el lugar que tiene, fíjense, el papá en todo esto también. Así es. Sí, por favor, no lo olviden, ¿no? El padre tiene un papel súper importante en el desarrollo, porque como que un poco, ¿no? Hoy cada vez más, lo decía hace un momento Marce, los papás se involucran y eso es valiosísimo. Y si no sabe cómo hacerlo, oiga, déjenos recomendarle los martes, todos los martes en la Casa 9 Lunas, en este hermoso lugar sobre la partería, hay círculos de embarazo, ¿no? Y van las parejas y vean qué bonito, porque a los hombres también les pasan cosas en el embarazo, ¿no? Y eso facilita la conexión y la vinculación con los hijos y las hijas, ¿no? Así es, y sobre todo con la pareja, porque la pareja durante el embarazo tiene también ciertas necesidades, ¿no? Que están relacionadas con sentirse protegida, como sentirse apoyada, ¿no? Sentirse en una parte de contención, por todos estos procesos como ansiosos, de angustia que se generan en el momento del parto, y como en la nueva expectativa de que van a ser por primera vez padres. Así es. Entonces, fíjense, si esta mujer se siente en un momento dado desprotegida, sola, cansada, angustiada, evidentemente esto va a tener un impacto en la vinculación que ella haga
con el bebé. Y porque además la madre está sujeta a cambios no voluntarios, son involuntarios, que son todos estos cambios hormonales inmediatos al parto, a la hora en el momento del parto y en el posparto, que de pronto pueden detonar y afectarle la vinculación con un recién nacido, ¿no? Como algunas madres pueden desarrollar cierta depresión posparto, ¿no? Y que es una reacción involuntaria, porque tiene que ver con el tema hormonal, ¿no? Entonces, así es. Vamos a ir desarrollando este tema de las necesidades de los niños y también de los padres en nuestro siguiente bloque, y nos vamos a... Antes les recordamos, Marce, oiga, ¿qué cree? Ya estamos en Facebook y en YouTube. Sí, qué cosa tan maravillosa. Somos unas doñitas cibernéticas, finalmente. Oiga, y eso lo queremos agradecer a un gran amigo, lindo, amoroso, solidario y generoso, que se llama José Policarpo, que por supuesto tiene su espacio y ustedes lo pueden contactar en Videotecnia y lo pueden buscar, son producciones audiovisuales, está en www.videotecnia.com. Y en Facebook y en YouTube nos pueden encontrar como Diasa, terapia sistémica y constelaciones. Entonces le dan así, ¿no? Ahí ya sabe dónde, como Diasa, terapia sistémica y constelaciones, y ahí estamos subiendo todos los programas anteriores, vamos a subir información, viene la maestra Inga Larrold a Oaxaca. ¿Quién es Inga Larrold? Pues la rectora del Instituto de Estudios Superiores Ohuelu, de donde somos sede aquí en Oaxaca, y viene a dar un taller a público abierto en mayo. En mayo 18, 19 y 20, y 20 de mayo. Va a estar fabuloso. Porque quienes quieran tener información exacta, les damos nuestros teléfonos en el transcurso del programa, pero tu teléfono, Angélica. 951-171-7293 y 951-117-3125, una servidora, Marcela. Entonces nos vamos a un corte y estamos de vuelta. No olvide darle like a la página, muchos likes, invite a todos los que pueda. Si no leo, me aburro. Bien, hoy tenemos una recomendación para aquellos papás primerizos o que están en una época en la que están en plena crianza. Y es un libro muy sencillo y muy completo, es una guía bastante accesible. Es muy pequeñito el libro, así es que para los papás que están agobiados perfectamente les da tiempo leer este cuento. Está dividido en capítulos muy prácticos y ejemplos. El libro se llama El amor que apoya, y la autora es Jirina Prekop. Y esta mujer tiene un instituto y también ya su editorial, y la editorial es esa, el Instituto Prekop, ¿no? Sabiduría sobre la educación. Y este libro pues aborda un poco justamente a lo que vamos a hablar en un momento, sobre las necesidades de los niños y de los padres, como con condiciones como muy específicas durante la infancia, sobre todo aquellas como el segundo hijo, y qué pasa con este nuevo lugar que ocupa el segundo hijo o el primogénito, los límites, habla sobre la crianza, sobre la educación emocional en la crianza, el manejo de los berrinches, y el manejo de las crisis que son por etapas, que justamente hace un rato hablábamos de estos autores, cómo dividen la infancia por etapas, y que cada etapa al concluir e iniciar otra, es considerada como una crisis que pasa en los niños. Exacto, y que tienen que irla superando y hacer uso de las nuevas herramientas biológicas y psicológicas. Sí, haga de cuenta que es como el niño tiene que cubrir ciertas tareas durante esa etapa, pero estas tareas no pueden darse de la mejor manera posible si los padres no estamos ahí para, como proporcionar las condiciones que favorezcan este movimiento en su desarrollo.
Sí, uno de ellos es, por ejemplo, como la confianza básica. Así es. Sí, a ver, y bueno, para ir cerrando nuestra recomendación del libro, Jirina Prekop dice que educar a un hijo significa, ante todo, aceptarlo y amarlo incondicionalmente en su ser de niño, ¿no? Educar es una tarea del corazón y de mucha paciencia, así es que es un libro bastante bueno, muy recomendable, no es nada técnico y muy accesible. Para cuando se queda en el bloqueo, en esa cosa, no sabe que está uno en el carro y que no te tienes que estacionar media hora esperando a que baje no sé quién, pues mire, agarra su librito en el baño, qué lugar más increíble. O se hace usted un lugar y se baja un día ahí a un parquecito y se chuta un ratito ahí mientras echa una tortita o algo, ¿verdad? Así es. Pero así lea, viera qué bonito es, evita la demencia y el Alzheimer, está comprobado, entonces hay que leer mucho. Y bueno, seguimos con nuestro tema y vamos a hablar sobre justamente las necesidades de que pueden tener por etapas, ¿no? En ese sentido. Y decíamos hace un momento que quizás la primera de ellas es lo que vamos a llamar la confianza básica y la seguridad básica. Y fíjese, ¿sabe cómo viene esta? La primera forma de generar esta confianza en los bebés es a través del abrazo. Sí, fíjate que lo primero que extraña un recién nacido es el entorno apretadito, de soporte, ¿no? Cálido, sí. En el que hay como muchos ruidos, y entonces de las primeras necesidades del recién nacido es justamente esto, la envoltura y la estrechez que puede proporcionar incluso un abrazo. Sí, ¿no? Cierto. Y incluso este ritmo que está acostumbrado a escuchar durante los 9 meses, que es el corazón, el fluir de la sangre y el movimiento que tiene la madre, y que finalmente puede ser no sustituido, sino como alimentado a través del arrullo. Qué importante es el arrullo. Sí, sobre todo, ¿no? Como, porque este sonido repetitivo, normalmente las canciones de cuna, el arrullar, fíjense, casi todos los papás y las mamás saben arrullar. O sea, porque es como un sonido universal. Sí. O sea, en cuanto tenemos un bebé, nos movemos con él, solemos movernos, sí. ¿no? Como parte de este arrullo corporal, ¿no? De este movimiento. Pero en la voz también. Casi siempre nos sale algún sonidito, ¿no? Así como de... ¿no? O salimos, ya sabes... Ay, esa música se oyó así. Se oyó de terror. Es que a mí sí me gusta ese sonidito, ¿no? Yo hay una 21ª canción que me sé, bueno, me sé como 2, ¿no? Pero hay una que me encanta que se llama... la cantaba Tania Libertad, que decía: duerme, duerme, mi niño, que tu mamá esté en el campo. Sí. Es tan rica. Ya luego se pone muy dramática ahí con la lucha con los gringos, pero como no le quiero entrar a eso, yo nada más me quedo con esa parte, porque como soy mamá que trabaja, dije, pues duerme, mi niño, ¿no? O la clásica, al arrorro nene, sí, al arrorro ya, duérmete, mi niño, duérmeteme ya. ¿Ah? Y fíjate, cuando el recién nacido sale, está acostumbrado a tu voz, a la voz de tu pareja, son sonidos de voz conocidos. Al olor. ¿No? Al olor, y imagínate darle hacer de la lactancia un momento tan íntimo y escuchar la voz, sentir la mano, mirarlo, sentirse mirado, es sustancial como necesidad del recién nacido. Sí. ¿No? O sea, porque fíjate, hablando que tú decías, construimos algo que se llama confianza, tiene que ver con cómo el niño puede asumir el mundo en confiable o no confiable de acuerdo a cómo el adulto que está a cargo de él o de ella cubre esta necesidad de alimentación, de arropo, de cambio, de limpieza, y la estrechez. O sea, haz de cuenta que evalúa el recién nacido de su manita hacia su boca. Así es la evaluación que tiene. Entonces, y la extensión que tiene, ¿no? También como con el mundo. Y lo importante es cómo evalúa el mundo cuando este adulto se sostiene en una constancia en el cubrir estas necesidades. Y a partir de esta
constancia, entonces va construyendo esta noción de el mundo es seguro porque está atento a lo que yo necesito. Exacto. Hay una autora que se llama Laura Rincón Gallardo, que la hemos revisado, y ella justo hace alusión mucho a eso, ¿no? Explica mucho a los papás, y yo estoy de acuerdo con ella. Cuando estamos como pivoteando con los bebés, el bebé llora, ¿no? Y entonces, dale leche, no, dale agua, no, muévelo, no, sácalo, no, acuéstalo, no. O sea, cuando hacemos al mismo tiempo, o estamos intentando hacer muchas cosas, porque nos pone muy ansiosos o muy preocupados, como que el bebé llore, un poco los papás dejamos de confiar en que somos capaces de poder manejar la situación, pero que para eso de repente necesitamos, ¿no? Como mirar más a nuestro bebé, ¿no? Observarlo, sentirlo, y una forma de hacerlo, sobre todo cuando es recién nacido, es justamente sosteniéndolo. Sí, o sea, los bebés necesitan después del nacimiento y durante casi el primer año de vida ser cargados, sostenidos y abrazados. Así que por favor, quienes manejan el mito de no lo cargues porque se va a hay una palabra que usan mucho, ¿no? Así como que el bebé se va a hacer como flojito. Eso no es verdad. Para que el bebé pueda caminar hacia un mundo de mayor autonomía, que esa es también otra etapa, otra necesidad que va a tener, es importante que primero sienta que estuvo confiadamente sostenido, que le dieron respuesta a lo que necesitaba. O sea, si un bebé llora, la primera cosa que hay que hacer es sujetarlo, ¿no? Suavemente, y con tu voz empezar como a decirle que ahí estás, que necesita, que está pasando, revisarlo amorosamente, como que se puede haber hecho pipí. Recuerden, hace un momento lo decía Marce, el bebé tiene el llanto como forma de comunicación en ese sentido. Entonces, es muy importante, o sea, fíjense, la mayoría de nosotros, lo que aprendimos fue a través de los tipos de interacciones, ¿no? O sea, cómo interactuaron con nosotros y de qué manera. Eso es lo que recordamos, ¿saben? Incluso eso es lo que llevamos como en la piel, como en el alma, como en el corazón, guardados, la manera como me sentí, ¿no? En relación a esta forma de interacción que mis padres tuvieron conmigo. Perdón, fíjate presentes o no. Hay un libro, se los debo, ahorita busco los datos. Hay un libro que se llama Tócame Mamá. Y el libro hace una propuesta y dice cómo el mayor órgano de la memoria es la piel, ¿no? Sí. Es la piel. Entonces, por supuesto que en la memoria está conservada los recuerdos de cuánto te tocaron, cuánto te abrazaron, y cómo lo hicieron, ¿no? Porque eso también cuenta. Y cómo incluso la forma del abrazo hacia el recién nacido o hacia el infante determina para muchas cosas en lo futuro. Por ejemplo, ahí comentaba como un abrazo sostenido donde su espaldita del recién o del bebé está dándole a nuestro pecho, dándose a su carita hacia adelante y su espalda, es un abrazo que da mucho soporte. Y se ha observado que niños que han tenido un abrazo con soporte, pues son capaces que siendo adolescentes puedan subirse a los juegos de la montaña rusa y a estos juegos donde la sensación de vacío es profunda, pero que pueden dominarla por esta memoria que tienen de soporte. Así es. ¿No? Entonces, es bien interesante ese libro. Ahorita incluso para animarse a hacer cosas, pues, ¿no? Para, digamos, como lanzarse al mundo, podríamos decir. Así es. ¿No? Estos niños que cuando llegan a un lugar nuevo y son curiosos, ¿no? Y se suben a los jueguitos o los llevas a la fiesta y luego se van y juegan con sus pares. Dices, mira, ese chaparrito, esa chaparrita, le dieron confianza, ¿no? Así es. O sea, ese niño dice, oye, está bien si me alejo, y ellos marcan incluso cuánta distancia se pueden alejar, ¿no? Porque ahí estará en función de esta autonomía que vamos a favorecer en ellos, ¿cierto? Sí, y otra cosa importante durante esta etapa
de la infancia de recién nacido, estamos hablando hasta los 3 años aproximadamente, es lo que dicen las abuelas, es la costumbre es importante, Sí. ¿no? Y la costumbre tiene que ver con estas rutinas que dan certeza, porque los niños construyen una rutina que les da seguridad y les da noción también de la disciplina, de los tiempos y de la condicionalidad que tienen los adultos hacia ellos. Así es. Oye, fíjate, tenemos un mensaje, nos dice una querida escucha, dice, oye, esa información que están dando me llegó fuera de tiempo, ¿no? Quiero suponer que ella es una mujer adulta, que ya tuvo a sus hijos, ¿no? Y que dice, ay, lo pude haber hecho de otra manera. Y bueno, también creo que en ese sentido sí quisiera como hacer un poco de hincapié de lo que estábamos hablando ahorita. Finalmente, en el momento que criamos a nuestros hijos, lo hicimos desde la conciencia que teníamos en ese momento, ¿no? Con los recursos que teníamos en ese momento, con la condición también que nos acompañaba en ese momento, y desde ahí hicimos lo que pudimos, ¿no? Como desde lo más profundo de nuestro corazón. El tema quizá para mí que habría que tomar en cuenta con los papás es cuando ya tienes una conciencia distinta, o ya sabes que hay cosas distintas y sigues apostándole a esas cosas que no ayudan mucho, ¿verdad? Así es. Como si le sigues apostando a los golpes, a la humillación, A la amenaza. A la ridiculización, a la mirada, ¿no? Comparación. A las comparaciones, a la indiferencia afectiva, al castigo con el afecto, ¿no? A decirle a un niño, si no lo haces te dejo de querer, ¿no? O como alguna vez me presumía alguien, yo a mis hijos los controlaba con la mirada. Y yo decía, qué terror, porque una mirada puede decir tanto y puede decir nada, ¿no? Y imagínate que los niños se paralizan con ese tipo de cosas, porque los amenazamos con la desvinculación y el niño va a hacer miles de cosas con tal de mantenerse vinculado, y entre esas cosas va a cargar con situaciones que quizás para su edad no le corresponden. Sí. Y sumando a esto que dices, decía un maestro que muchas veces las tareas de un adulto es una tarea inconsciente de los padres, es infringir la herida, ¿no? Sí. Porque nosotros como papás y mamás tenemos ciertas heridas de nuestra infancia, y estas heridas también provocan ciertas heridas en nuestras hijas e hijos, no como una intención dolosa ni como una intención consciente, sino como algo que sucede también inconscientemente, porque nuestro niño herido también influye en los estilos de crianza. Pero tenemos que ver que hoy que somos adultas y adultos, pues de no haber sido por esas heridas, no tendríamos estas formas en las que también nos recuperamos, lo hicimos y salimos de las propias heridas de nuestros padres. Pues, exacto. O sea, ¿cómo le sobrevivimos a nuestros padres? ¿No? Sí, porque también, o sea, si piensan que hay alguien que tuvo como la infancia absolutamente feliz, pues eso es un cuento. Tuvimos la infancia con la que pudimos lidiar, ¿no? Y lo más importante es ir haciendo consciente esto y ver que si yo tengo algo pendiente, pues trabájalo, échale miradita para que no lo repitas en tus hijos o en tus hijas, ¿no? Pero no lo vas a repetir negándolo solamente, lo vas a dejar de repetir acomodándolo en ti, ¿no? Un ejemplo que pongo de esto, por ejemplo, en los casos de abuso sexual, quien ha vivido algún tipo de abuso sexual y no lo procesa o no lo trabaja en sí, el riesgo es que cuando tenga hijas o hijos se le dificulte poder cuidarlo en ese sentido, ¿no? Porque no va a poder mirar algo que no ha mirado también en sí misma. Entonces, en esa parte es como debemos como tomarlo en cuenta, Así ¿no? es. Pero, ojo, esto es para ser amorosos. A mí no me gusta sentir que educamos a los papás. No, nos acompañamos, ¿sabes? Sí, nos así es. acompañamos. A mí la primera vez que me preguntaron cómo me había sentido cuando había parido a mi primer hijo, todos me veían con cara de que dijera yo un speech, ya sabes, así, ¿no? De Pachamama, de no, fue increíble, maravilloso. Y dije, ay, no.
me dio miedito. Sentí dos cosas impresionantes, miedo y una enorme ternura. Pero iban juntas, ¿no? Así es. O sea, sí, así como de telenovela, no. Y eso no significa que no ame a mis hijos con todo mi corazón, pero nos pasan muchas Así cosas es. durante ese proceso. Sí, así es. Ok, vamos haciendo un corte. Sin antes contarles de lo que tenemos en fechas próximas, Mar. En fechas próximas tenemos el inicio de la especialidad en pareja. Estamos ya definiendo ya únicamente el momento y las fechas. Y la otra es que tenemos el taller de Íngala y por ahí el equipo de talleres también está trabajando sobre una propuesta de adicciones. Así es, ¿no? Viene un curso de adicciones por parte del Instituto de Estudios Superiores OGUELU, de donde somos sede, y este curso se va a dar, van a ser como 3 módulos, y el primero va a ser el 21 y 22 de abril. Este curso se titula ¿Qué hay detrás de las adicciones? Vienen maestros del Instituto de Estudios Superiores OGUELU, y bueno, es una buena oportunidad para echar una revisadita y una miradita al tema de las adicciones. El primer módulo, repito, es 21 y 22 de abril, y el siguiente va a ser 18 y 19 de mayo, donde va a estar Íngala Roth, y el siguiente va a ser el 9 y 10 de junio. Entonces, para cualquier informe estamos a sus órdenes para costos y demás. Y el 18 y 19 de mayo está con nosotros la maestra Íngala Roth, rectora del Instituto de Estudios Superiores OGUELU, que somos sede aquí en Oaxaca. Ya saben que tenemos la formación en constelaciones sistémicas. Saludos ahí a nuestra hermosa generación. Y pronto viene ya la especialidad en pareja, aparte de su lugar, porque va a estar requete bueno. La pareja es todo un tema. Muy bien, pues entonces hacemos nuestro corte para la siguiente recomendación. Los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Por esos que no cantarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría. La película para el recuerdo. Bien, agradecemos mucho a nuestro colaborador Aarón Juárez, que nos toma el tiempo, nos apresura, nos dice ya córtenle, ¿no? Pero bueno, ok. Gracias, Aarón. Nuestra recomendación que tenemos para esta semana es una película que se llama Homeless to Harvard. Y es de la calle a Harvard. Hay otros títulos que dicen La indigente de Harvard, pero es una historia biográfica y está basada un poco está basada en la historia de Elizabeth Murray, que es una psicóloga, escritora y conferencista, y que finalmente en esta historia muestra la infancia de esta mujer y cómo sobrevive a esta época, como en un contexto en donde los elementos de soporte y de seguridad, que son los padres, finalmente no están dados, es decir, sí están presentes físicamente, pero están no disponibles y ausentes emocionalmente, porque son adictos. Entonces muestra la historia de Liz, que le dicen que está protagonizada por esta artista Jennifer Pisana, y
cómo la infancia de esta Liz tiene un recurso muy importante y que tiene que ver con el estudio, porque todos los niños desarrollamos recursos en este Finalmente, momento, ¿no? sí. Finalmente. Y que acaba con una historia en donde el éxito se logra a raíz de la utilización de estos recursos frente a un contexto familiar y un entorno como muy hostil y hostil. Y pues bueno, es una historia muy bella, Muy bonita. muy sí. bonita. Y se la recomendamos. Sí, fíjate, esta película me recuerda mucho una frase que hay en configuraciones familiares que dice que solo papá y mamá nos pudieron dar la vida, solo ellos. Sin embargo, otras personas nos pudieron mantener y sostener en la vida o nos pudieron compartir también, ¿no?, de la vida para hacernos las personas que hoy somos. Y eso quizás es bien importante también incluirlo dentro de lo que nos ha acompañado en nuestra historia. Quienes nos han brindado también otro tipo de acompañamiento, sobre todo los emocionales. Sí, así es, pues se las recomendamos Sí, ampliamente. Sí. Homeless to Harvard, ¿no? De la calle Harvard, la historia de Liz Murray. Así es. Y bueno, seguimos con nuestro tema, hablando justamente de las necesidades emocionales en los niños, como qué es esto que necesitan de nosotros, de los adultos sobre todo, para que su desarrollo pueda darse de otra manera, ¿no? Y eso, oiga, no se compra, ¿verdad? Así es. No lo saca meses sin intereses, lo tiene en usted. Así es, fíjate, una de las autoras que estuvimos revisando es Laura Vargas, Laura Rincón Gallardo. Estoy aludiendo a otras personas, ¿no? Y sugiere que hay 7 elementos, o hay algunos elementos que ayudan a la inteligencia emocional de los niños. Y una es que como adulto podemos influir en la confianza, que esta no es más que la sensación de desde nuestro actuar hacemos que los niños puedan desarrollar esta sensación de controlar y dominar no solamente el cuerpo propio, sino también el mundo, sus emociones, y como la sensación que es más probable que el niño pueda tener de fracaso, pueda convertirse en algo como una sensación de seguridad. Y esto también tiene que ver con el juego y el entorno, donde hay niños que por etapa empiezan a contactar con como los primeros momentos de autonomía. Sí, ¿no? Y digamos, la función que se desarrolla ahí es, o lo que ayuda, digamos, ¿no?, es la curiosidad, o sea, favorecer la curiosidad en los niños, es decir, la sensación de que descubran cosas, es algo positivo, conduce mucho, nos lleva mucho al placer, nos reconecta con esa parte, ¿no? Entonces, si yo como papá o mamá soy a lo mejor muy miedoso, muy miedosa, ¿no?, me asusto mucho, entonces como restrinjo mucho a la niña, al niño, y no te muevas, no hagas muchas cosas, espérate, ¿no? Entonces, cuidado, no matemos su curiosidad, ¿no? Cuando los niños y las niñas preguntan o quieren hacer cosas es porque algo les llama la atención. O participar. También, ¿no? De participar, sí. porque hay niños que de pronto ven a su madre cocinando o haciendo algo en casa y decir, mamá, yo te ayudo, ¿no? Y no, espérate, ¿no? Me vas a tirar, me vas a romper, me vas a lo que quieras. Esta crítica finalmente hace que esta iniciativa y esta curiosidad se vea como bloqueada, y que Sí. finalmente termine como en una sensación no solamente de culpa, sino también de vergüenza por estos impulsos de curiosidad y de hacer cosas por sí mismo. Sí, y la otra es que también debemos como un poco
favorecer, digamos, ¿no? La sensación de competencia y de eficacia, ¿no? Lo que algunos autores le llaman la intencionalidad, que no es lo mismo que ponerle intención a la conducta de los niños. Hace un rato aquí una escucha nos decía, es que a veces parece que los niños hacen las cosas, ¿no? Dice, parece que los niños no escuchan a la mamá, y aunque suene raro, parece que buscan hacerte sufrir al no escucharte. Y yo le diría a esa mamá, los niños no tienen esa intencionalidad de dolo. Si hay algo que sin lugar a dudas tienen los niños hacia sus padres, es amor ciego. Y en el amor ciego es incondicional todo lo que dan. Creo que es imposible pensar en un niño pequeño que diga, voy a ignorar a mi mamá porque quiero que sufra. Y fíjate, en ese sentido, esta autora también habla de el autocontrol y cómo los adultos podemos acompañar y a educar en el autocontrol, ¿no? En donde podemos tener niños propios de la edad, que es el berrinche, ¿no? Sí. Y cómo ayudamos y acompañamos a los niños cuando están en el berrinche a conocer y a manejar el autocontrol interno. Cómo es importante los adultos amorosamente decir no, en este momento no, y que ayudamos a que los niños y niñas puedan desarrollar esta capacidad de postergar y manejar esta necesidad que los hace impulsivos. Sí, y que además deben ser tomadas en cuenta de acuerdo a la edad. Pongo un ejemplo que es para muchos es de interés. El control de esfínteres en los niños, ¿sí? ¿Cuándo y de qué manera iniciarlo? Bueno, se inicia a partir de los 2 años, no antes. Así es. Un niño que fue obligado a controlar esfínteres antes de los 2 años, ese niño o esa niña pagó un precio emocional por eso, por una razón incluso neurológica. Después de los 2 años, digamos, el cuerpo está listo y capacitado, sobre todo el cerebro, recibe la orden de la vejiga que está llena. El niño ya puede reconocer esto neurológicamente, antes no. Entonces, cuando obligamos a un niño, he sabido de historias donde lo sentaban 1, 2 horas y hasta que no hagas del baño, ¿no? Y entonces lo que estamos viendo, pues son niños tensos, ansiosos, angustiados, ¿sí? Que después van a generar algún tipo de conducta en cuanto a esta dificultad para el control, que ya sea volviéndose niños como de pronto como muy rígidos, ¿no? Como muy cerrados, ¿no? Hasta síntomas como el estreñimiento, porque es el único control que pueden tener por todo el control que se les pone afuera. Entonces, este es un ejemplo de si vamos a ayudarlos a que ellos modulen y regulen sus propias acciones después de los 2 años, y puede llevar esto hasta 6, 7 u 8 meses, ¿sí? Y se hace suavecito, amoroso. Si se ensucia, es como, ok, ¿no? La próxima vez intentarás avisarme, lo cambias, no lo castigas, no lo insultas, no lo ridiculizas, porque así es, el proceso es así, ¿no? Así es, y la manera en que nosotros intervenimos también desarrolló el otro elemento que tiene que ver con esta capacidad de cómo me comunico con mi hijo y con mi hija, ¿no? En estas maneras en que puedo intercambiar las ideas, los sentimientos y los conceptos que nos están rodeando en ese momento, para que el niño se pueda sentir seguro, no solamente de preguntar, expresar, sino también de compartir, ¿no? Por ahí iremos dando también sugerencias de otros libros a lo largo de este mes. Y bueno, en esta capacidad de comunicación que dice Marce, oiga, una sugerencia bien importante: no le diga a sus hijos o a sus hijas mami o papi, ¿verdad, Marce? Ay, sí, no.
no lo haga. Dígale, hijo. Es un desorden. Hija, es un desorden. Y los desórdenes en el sistema traen a la larga problemas en la vinculación afectiva. Porque además esta palabra de papi y mami tiene una connotación de jerarquía. Exacto. Entonces, esta connotación implícita de jerarquías coloca a los hijos por encima, ¿no? Quedando a nosotros como papás al servicio de las necesidades de un niño. Y es al revés. Sí, exacto. Entonces, no, por esa razón, o sea, no lo haga así. Y la otra es porque también le colocas al niño o a la niña, digamos, una investidura de una necesidad que tú tienes. Es decir, si yo le digo a mi hijo papi o papá, ¿no? Entonces, ¿quién es el grande aquí? ¿Quién es el adulto? ¿Quién está a cargo? ¿Y quién es el niño emocional? Okay. Y entonces vas a pedirle a tu hijo que te esté cuidando. Así y pues es. no, mucho cuidado con eso. Así es. Pues bueno, y otra de las cosas que ayuda al desarrollo de la inteligencia emocional también en la infancia tiene que ver con la cooperatividad, y es esta capacidad de equilibrar las propias necesidades con las demás, Con las de los demás. la de los demás, ¿no? Entonces, En una actividad grupal. Y esto hace que el niño aprenda también a hacer las propias negociaciones internas, personales, con la de los otros. Y entonces eso le da habilidades sociales. Sí, para que pasen de ser príncipes a ciudadanos del mundo, ¿no? A compañeros del salón, para que dejemos de ser príncipes y princesas. Así es. ¿No? Entonces se vuelvan seres humanos que se pueden adaptar y convivir con otros seres humanos. Así porque es. que cree cada vez más vamos a ser más ciudadanos del mundo. Así es. Así es. Bueno, ¿qué te parece? Hacemos un corte, nos vamos al cuento rápidamente. Así es, que está está acabando el tiempo. harto bonito. ¿Me cuentas un cuento? Claro que sí. Oiga, el cuento de esta mañana nos gustó mucho, ¿verdad, Marce? Oiga, agradecemos muchísimo sus llamadas. No las podemos pasar ahorita al aire por la cuestión de tiempo, pero Aarón amablemente ahí nos toma el recadito, y si no, le vamos a repetir nuestros números para que por mensaje de WhatsApp o de texto nos puedan escribir, y así como hace un ratito, dudas e inquietudes las compartimos, ¿verdad, Así Marce? es, así Y bueno, este cuento, fíjense que no es como propiamente un cuento, tomamos más bien esta receta de un libro muy bonito que se llama Familias Felices, las penas y alegrías de la familia contadas por los niños. Y lo que tiene de hermoso esta historia es que está armada por un pequeño de 11 años y tiene aportaciones de otros niños también entre los 10 y los 13 años. Y dice así: receta para formar una familia feliz. Es la receta de la abuelita Craddock para obtener una familia feliz. Primero, se toma un recipiente para hacer las mezclas, uno enorme. En él hay que poner 1/4 kilo de primo segundo y otro tanto de hermana. Pobre primo segundo. Agregar unos cuantos cuñados y revolver bien con una tía muy rígida. Echar 3 onzas de padrino muy fuerte. Después de esto hay que añadir una abuelita viejita que tenga más de 90. Tras batir todo media hora, se ha de decir "Polly, guapo", al loro. Y se ha de decir en chino, pues así se desmayará y resultará más fácil echarlo a la olla. Mézclese todo con el pie del abuelo. Asegurarse de que hay una percha a mano. Déjese reposar a 1 año, vigilándolo todo el tiempo. Pasado el año, salta tú mismo a la olla. Y entonces formarás parte de la familia más feliz del mundo. Ingredientes sugeridos por otros niños: fuego de amor muy vivo, algunos cuentos de hadas, un reloj de pie grande, un fin de semana por delante, un padre indispensable, una madre indispensable, una niña indispensable, un niño indispensable, a veces un poquitín de tristeza. Y ahora llega el momento de poner el dinero. Poner tan solo lo necesario, porque si se pone demasiado se echa todo a perder. Guisar al calor de la sonrisa de una madre hasta que la felicidad brille bien. Y finalmente, una pizca de travesura.
Ay, fíjate cómo lo transgeneracional, es decir, como las generaciones alrededor de los niños son tan sustanciales y tan importantes para hacer de su vida o de ese momento feliz. Así es, ¿no? Sí, forma parte, ¿no? Finalmente forma parte, nos constituye, ¿no? Así es. La familia que nos constituye, la que nos tocó. Créanme que la que les tocó fue la correcta. Sí, la correcta y la exacta. Y la exacta. ¿No? Como dicen. Es. Pues nos vamos ya por último por nuestro chicle mental De esta semana despedirnos. para despedirnos. El chicle mental de la semana. Oiga, este chicle mental va con un ejercicio. Para los que tengan hijos pequeños, hijas pequeñas, el ejercicio va así. Va usted a dirigirse hacia su hijo o su hijita, ¿verdad? Y va a tomar su hermosa carita entre sus manos, la carita de su hijo, de su hija entre sus manos, y mirándolo a los ojos, sin ninguna otra intención, le va a decir: querido hijo, querida hija, así como tú eres, te tomo. Y no tienes que hacer nada especial para que yo te quiera. Te quiero porque eres mi hijo o porque eres mi hija. Ay, no, es la totalidad de la vida. Así es, ¿no? así como es. Ok, pues nos estamos despidiendo. Nos vemos en la siguiente semana. Les avisamos que todo este mes estaremos abordando temas de infancia porque es el mes del niño casi, ¿no? Así es, sí. Entonces de estaremos crianza y hablando, demás, sí. hablando del tema. Si nos quedamos un poco cortas, estaremos complementando y aún abonando en los siguientes programas. Así es. Recuerden nuestra página de Facebook, DIASA, Terapia Familiar y Constelaciones. Estamos también en YouTube. Vamos a subir, si usted no tuvo chance de escuchar alguno de nuestros programas anteriores, ahí los vamos a ir subiendo todos. Vamos a ir subiendo información, muchas cosas muy bonitas. Dele like, invite a otros amigos a participar y repetimos nuestros números, Marce, para los cursos que vienen del Instituto de Estudios Superiores Ohuelu de la Ciudad de México y del cual somos sede aquí en Oaxaca. Sí, el número de 951-117-3125 con Marcela Cervantes. Y 951-171-7293, Angélica Nevares. Saludos, nos vemos la próxima semana. Cuiden de ustedes y de los suyos. Besos. Recuerden, solo se transforma quien aprende y solo aprende quien está dispuesto a transformarse. Sintoniza la próxima emisión de DIASA, Aprendizajes que Transforman.